Hoy es lunes 6 de junio. Vamos a empezar con este live del día de hoy con un tema súper interesante, del cual nos va a estar hablando mi invitada del día de hoy, la doctora Esther Molinares Rodríguez. Ya ella pronto se va a unir aquí a hablarnos sobre las 7 leyes del éxito. Hola, ya te veo por ahí, mi querida Esther. Solamente es que me solicites unirte y empezamos. Perfecto. Perfecto. Qué rico. Gracias. Gracias por estar aquí, mi querida Esther. Vamos a ver, en breve te vas uniendo. Hola, hola. A quienes se van uniendo, un saludito. Ya. Bueno, la amiguita, aquí Hola, mi estoy. querida amiga. Baja un Corriendo, pero poquito. bueno, ahí Baja un me ves poquito tu bien porque... teléfono. ¿Cómo? Eso. Sí, porque yo el iPad se lo di a mi sobrino, así que estoy sin iPad. Ah, no, pero desde el teléfono se puede perfectamente. Don't Bueno, worry. sí, ahí me ven bien. Perfectamente te veo. Voy Hola a... Jimena, por acá nos está saludando Jimena. Hola, hola. Hola, Jimena, hola. Ahí ya lo dejo para no trastocar esto. Vale, bueno, pues primero agradecerte porque sé que hoy se te presentó algo que no esperabas y estás Sí, aquí para este tema que sé también que estabas preparando con muchísimo amor y que es súper, súper importante para todos, ¿no? ¿Quién no quiere el éxito en su vida? Entonces, me claro. encanta que hayas propuesto este tema, mi querida Esther, porque todo lo que tú compartes es oro puro, así que por favor alisten libreta, bolígrafo, porque vamos a tomar muchas notas. Entonces voy a presentar, para quien no conoce, la doctora Esther Molinares Rodríguez. Es especialista en medicina familiar y comunitaria, medicina psicosomática, medicina bioinmunogenética y medicina homeopática. Ella también es psicoterapeuta experta en sistémica relacional, psiconeuroinmunología, me salió bien, amor propio y autoestima, ¿sí? Por eso es que ella nos habla de estos temas que no van directamente relacionados a la salud, pero que definitivamente sí afectan la dinámica o la relación que tenemos precisamente con nuestro cuerpo. Eh, Esther es coach nutricional, experta en inmunonutrición clínica, en nutrición celular, creadora de la primera escuela virtual Amarse para ser feliz y de Sanus Family, un espacio creado por y para la familia saludable y armoniosa. Bueno, hay que decir que Esther cuenta con 30 años de ejercicio profesional, acompañando a sus consultantes de una manera no tradicional de la medicina, sino que ella les hace un proceso de redescubrimiento y de cambio, potenciando sus recursos internos para que las personas emprendan su propio camino de transformación. Así que súper bienvenida, Esther, con toda esta sabiduría que te acompaña y ya, pues no sé cómo quieres que empecemos para dar inicio a este live. A mí me gustaría tal vez que empezáramos como por la definición de éxito, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la mía. Ujú. Voy Sí, a, voy a dar mi definición de éxito y bueno, claro. ya tú nos darás la tuya y lo que nos vas a compartir hoy, porque Ok. bueno, yo hace varios años ya que conecto con una definición de éxito en la que soy yo quien decido lo que quiero para mi vida. Entonces, para mí el éxito Ujú, es disfrutar de lo que yo quiero ser y a ujú. partir de ello construyo ese éxito, ¿no? Muy Entonces, bien. esa es mi definición, mi querida Esther. El espacio es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Joana, por la invitación. Estoy muy contenta. Y sí, sobre la marcha iremos hablando de aplicaciones prácticas y sobre todo, bueno, lo que comentábamos nosotras antes del live, cuando te mandé el WhatsApp que salía del trabajo, es aplicable a las leyes del éxito, obviamente, porque yo estoy ahora aquí en una situación, bueno, donde hay una enfermedad importante con mi hermana, pero yo lo suelto. Es decir, bueno, eso es una de las leyes, ya lo hablaremos, ¿no? Y me siento tranquila porque me centro en el aquí y en el ahora y en este momento estoy con y para ustedes.
y contigo. Entonces no pienso en ninguna otra cosa, sino que me centro porque sé que haciendo un corolario desde mi intención, mi hermana estará bien. Es decir, yo me ocupo de lo que estoy haciendo ahora y el universo se ocupará de cuidar de mi hermana y de hacer que las cosas fluyan. Así Entonces, es. lo que podemos definir como éxito, hay dos definiciones de éxito que comparto, porque una es la definición de éxito personal, o sea, que concuerdo mucho con la definición tuya. Y para mí éxito, por eso, digamos, estoy muy afín con estas dos definiciones, porque para mí primero el éxito es como una habilidad que uno va adquiriendo en la vida, en la medida en que uno con las experiencias o a través de las experiencias y pese a las experiencias, aunque uno le llame problemas o situaciones por resolver, concreta las cosas y ya yo le añadiría, que en eso resueno con Deepak Chopra, con facilidad y sin esfuerzo. No con, uy, es que me cuesta, es que esto es difícil, es que esto es complejo, es que, uy, esto es tremendo. No, sino esa es una habilidad y ese es el éxito. O, como decir, la habilidad de ser feliz con lo que tengo y con mis propias circunstancias. Es otra manera de decir, bueno, es una persona exitosa, porque la otra definición sería como la propia definición que hago yo, y en eso resueno, por ejemplo, con Anne Sweeney, que es una mujer de 64 años actualmente, es presidente del grupo televisivo Disney y del ABC, y ella define el éxito, dice, define el éxito en tus propios términos, alcánzalo en tus propios términos y vive una vida que te haga sentir orgullosa. Entonces ahí estamos hablando de una definición muy personal, por eso tú hiciste la tuya. Otra persona, el éxito puede ser eh, lograr una meta, comprar una casa, casarse, ganar una serie de, o ganar dinero, una meta que se haya trazado. Pero el éxito, la base del éxito, yo creo que radica en ir construyendo a través de las experiencias y a través de tu propio camino esa posibilidad, adquirir esa habilidad de lograr concretar, materializar tus sueños sin esfuerzo, sin sufrimiento, sino disfrutando. Entonces, yo creo que en términos generales el éxito es un camino, como la propia felicidad. Y tú vas sembrando Ujú. y en función de esas semillitas que vayan brotando, pues eres más exitosa, porque vas como abonando la tierra del éxito a través del camino. Entonces, eso sería como las definiciones que quisiera compartir con ustedes. Pues muchas gracias. Mira que con lo que nombraste de esta funcionaria de Disney, ¿no? Fue que dijiste, Sí, sí, pues me presidenta. recordaste que lo bonito es que estamos llegando a un punto de la historia en la que construimos nuestro éxito sin estar tal vez pensando en las expectativas que vemos afuera, ¿no? Como en lo Mm, socialmente establecido o en lo que tal vez incluso nuestros padres soñaron para nosotros, sino que estamos nosotros mismos ahora en una nueva conciencia en la que queremos construir nuestro propio éxito sin que dependa de lo que esté establecido socialmente. ¿Qué opinas de eso es, eso? sí, eso es muy importante porque ahí está soltando. Esa es otra ley que ya la hablaremos, ¿no? Que no guarda relación con ninguna circunstancia externa, con lo que los otros digan, o con la aprobación, porque eso es más, está más ligado a la máscara social que tenemos y al ego. O sea, la máscara social es el ego, ¿no? Es decir, con lo que nos presentamos, Ujú. tenemos la necesidad de controlar o tenemos la necesidad de que nos aprueben, que digan si sí o no. Yo en otro momento, quizás, no sé, 20 años atrás, yo ni por ahí me hubiera asomado a un live si no tuviera preparado todo sistemáticamente, porque era muy metódica, muy exigente, muy estricta, todo así. Digo, no, Joana, no, cancélalo porque esto no puede ser. No, ahora digo, pues huyemos. Mi hermana está aquí, mi mamá está de esta manera, yo ahora salgo del trabajo y vengo para acá. Y bueno, que el universo nos fluya y yo fluyo con el universo. Así que aquí estamos y eso es parte Disfrutándonos del este espacio. aprendizaje. Eso es, eso es. Ahora estoy centrada aquí y estoy Ajá. con ustedes, ¿no? Entonces, no es solamente las leyes del éxito se aplican y de hecho cuando venía saliendo del trabajo para que dije, bueno, espero que el tráfico fluya,
Y una voz interior me decía, fluye, que todo irá bien. Y yo decía, ah, muy bien. Y entonces me decía, y las circunstancias que se presentan ahora es justamente para que sigas como enriqueciendo esa experiencia con las leyes del éxito. No es que te ponga a prueba, sino que el universo simplemente te presenta circunstancias de acuerdo a ciertas cosas. Ahora yo estoy trabajando la temática de las leyes del éxito o del éxito. Entonces me pone esas circunstancias a ver si soy exitosa o no. Porque es muy, muy bueno decirlo de boca para afuera. Sí, la mujer exitosa y Ujú. hace esto y hace lo otro. Aplícalo. Pues ahora lo estoy aplicando. ¿No? Y está siendo totalmente coherente Y del tema estoy que vamos siendo a coherente, desarrollar. claro, con el tema. Y Ujú. entonces dije, ah, pues sí, es cierto. Entonces, bueno, la vida le va presentando a uno. Esta circunstancia que se me presentó ahora es para que yo vuelva a centrarme en soltar, en estar tranquila, en dejar que fluya y respetar el momento presente, o sea, y que lo que está pasando es simplemente, o sea, aceptarlo. Esa es otra Aceptarlo. opción. Y ya lo iremos viendo en una de las leyes. Entonces, algo que también quisiera compartirles es como una definición de ley, ¿no? El diccionario de la lengua española habla que es una regla a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Para concretar que es una ley. Y cada una de las relaciones de esos fenómenos o esos elementos para que se dé ese fenómeno, como la ley de gravedad o Ujú. la ley de la inercia, la ley de la intención, la ley del desapego. Entonces, aquí es como un proceso a través del cual el que sueña, dicen lo que es la parte espiritual, ve concretado o ve manifestado lo que sueña. Esa es una ley, ¿no? O está ligándose un poco a esa ley. Y lo otro es que el pensamiento, eh, ligado como a esos procesos de fenómenos, hablando de la ley del éxito, la mayoría de las personas habla de cuerpo, mente y espíritu. Y Ujú. realmente primero es la conciencia, que se va Ujú. más al nivel superior, a lo espiritual. Luego vendría la mente, que es la acción, o sea, la proyección de mis pensamientos o, digamos, el resultado o la acción de mi mente es el pensamiento. Y luego el cuerpo, pero la mayoría de las veces el orden lo vemos cuerpo, mente y espíritu. Y el Sí. cuerpo es el final, ¿no? Entonces, en ese Ujú. proceso fenomenológico, por eso decía, es una ley que antes de nuestro cuerpo físico y antes de la materia, hay algo inmaterial, algo inmanifiesto. Antes de que tú y yo existiéramos, éramos inmaterial, éramos simplemente un deseo de nuestros padres, Ujú. un anhelo, como cuando dicen la metáfora, y el deseo se hizo carne, ¿no? Que eso es lo tomamos como una premisa dentro del psicoanálisis. Y el verbo se hizo carne, porque primero es el deseo, y soy simplemente una proyección de lo que mi mamá y mi papá quieren, un deseo, y quién Ujú. sabe en qué momento, y ya yo estoy aquí y ahora, Que a ¿no? veces Ya es de inconsciente, materializar, ¿no? O sea, porque no claro, todos hemos sido perfectamente planeados por claro. nuestros padres. Eso es, pero bueno, llegamos Ujú. de una u otra manera, pero entonces es como ese orden, ¿no? Como lo inmaterial, como la parte espiritual, como esa parte incorpórea o el dinamismo vital o la energía, el universo. Eh, Luego, en ese orden, digamos como la potencia más ligada a eso inmaterial es la mente, nuestros pensamientos, Ujú. y la parte física se concreta en el cuerpo. ¿Mm? Y algo que también es, o que lleva como ese proceso de ley, o hablándolo de lo fenomenológico, para poner cada eslaboncito en un orden, eres lo que tu más profundo deseo es, ¿no? O sea, primero yo deseo algo y soy. Entonces, como es mi deseo, es mi voluntad. Como es mi voluntad, es mi acto, y como es mi acto, va construyéndose mi día a día. Es decir, Ujú. el ser humano tiene. Hablemos de las esferas psíquicas, que son inmateriales, pero están ahí desarrolladas. Freud fue el que primero desarrolló esa tópica. Tenemos, por ejemplo, nuestra mente, pero es el área intelectual, ¿no? El intelecto, la razón, la lógica, eh, el entendimiento, y el proceso o el resultado son nuestros pensamientos, y eso le llamamos mente, ¿no? La parte de la razón. Ujú. Luego tenemos la voluntad, que es la hacedora, el motor que va a poner en acción aquello que yo he pensado.
Y fíjate, lo ligado o lo que motiva esa voluntad para que se dé o más rápido es el afecto. Y el Mm, afecto es la expresión, las emociones y el sentimiento. Entonces, el ser humano es eso. Y las emociones, pues son esa impronta o el enfado o la alegría o la rabia. El sentimiento ya es más profundo porque tiene un proceso más ligado a ya que se instale esa emoción y yo procese y llegue a un sentimiento. Por ejemplo, cuando me gusta un chico y voy conociendo, lo primero es el gusto, el placer y luego surge el amor, ya es más un sentimiento, ¿no? Lo ujú. primero es como ese gusto, ese placer. Entonces, esa es una forma de expresar la ley en nosotros. Así que si te parece, vamos a empezar con la primera ley, porque bueno, el tiempo pasa volando Sí, y a ver si podemos ir. pero qué importante este contexto que estás dando, Esther, porque yo sí Sí, cuando me propusiste el tema, yo dije, bueno, existe la ley de la gravedad, existen tantas leyes en el universo, pero sí, resulta que el éxito también tiene sus leyes, ¿no? Y leyes. entonces cuando tú tienes esto de que hay unas leyes que gobiernan algo, es como si tuvieras ese manual, ¿sí? Para Sí. seguir un paso a paso que te lleve Ujú, a ti a obtener un resultado. Entonces, maravilloso. claro. Empecemos entonces con la primera ley. Bueno, la primera ley es la ley de la potencialidad pura, que muchos se llaman la ley de la unidad. ¿M? Es Ujú, decir, que somos todos uno o que somos uno con el todo. Entonces, hablamos de campo o también, porque dicen la ley de la potencialidad pura, la ley de la unidad, que está muy ligada al campo de la potencialidad pura. El campo de la potencialidad, es decir, ese campo de lo que puede ser en potencia algo que todavía no se ha manifestado, ¿no? Entonces, ujú, ese primer principio, entonces, este, todo en un primer momento es energía y manifiesta. Ese campo de energía o ese campo cuántico, por decirlo, ese campo universal al que todos tenemos acceso, es un material energético que nos permite construir o que nos permite conectar para ir materializando, porque todo es energía de una forma u otra expresada, más densa, menos densa, pero es energía. Entonces, como te decía, el ego es la máscara social y el papel que desempeñamos. Cuando soltamos esa máscara y estamos más conectados con esa esencia nuestra, con esa parte, digamos, energética, y que ya les diría, bueno, cómo acceder o cómo aplicar la potencialidad pura en el día a día, ¿no? Em, lo primero y lo más importante, y allí va, ¿no? Para acceder a esa ley y a ese campo de potencialidad pura, es el silencio. Fíjate, mm, cualquiera diría, bueno, ¿y el silencio por qué? Hay quienes dicen, hay que escuchar el silencio. Y valga, o sea, yo decía al principio, pero ¿cómo que escucho el silencio? ¿Sí? Por ejemplo, en un momentito, cuando yo venía para acá, en medio de toda esa vorágine, yo, bueno, agarrar para llegar a tiempo y todo, yo venía caminando tranquila, o sea, iba respirando y de repente apareció y escuché esa voz, ¿no? No estoy hablando de voces externas ni que, sino esa voz interior que todos en algún momento o le llamamos intuición o le llamamos nuestro yo superior, ujú. o esa voz que está más ligada a lo sutil con la conciencia. No es un pensamiento, porque nuestros pensamientos los conocemos, por eso les hablé de la mente racional. Esta va más ligada a un proceso quizá más vinculado a la conciencia y al corazón. Entonces, si yo sé encontrar momentos de silencio, lo primero, yo me ejercité cuando comencé, porque eso ya, este texto fue uno de los primeros que leí cuando empecé con mi propio proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Y empecé una hora o empecé con menos, 15 minutos, porque a mí me encanta oír música desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Digamos, en el coche, hoy escuchando conferencias, todo el tiempo estoy escuchando cosas. Entonces decía, bueno, en este mundanal ruido, tengo que encontrar espacio para el silencio. Ujú. Qué buen Y consejo. sí, Para mí, bueno, esa es una de las primeras herramientas para acceder a ese campo, porque en ese campo todos estamos conectados. Entonces, el silencio. El ujú, silencio primero te lleva a la quietud, es decir, al principio,
puede que atropelladamente vengan muchos pensamientos. Incluso a veces me pasaba que durante todo el día, aunque hubiese dejado de escuchar la música, tenía la sincronía de ese tarará de la música y yo la tenía en la mente. Yo decía, ¿Y qué respiraba. música escuchas, Esther? Cuéntanos. Bueno, merengue o salsa depende, porque a veces solo clásica, a veces jazz, la trompeta que me encanta, el saxofón, pero cuando tiene letra, la letra la tenía todo el tiempo en la cabeza. ¿M? Ok, sí. Eso suele Entonces, pasar. sí, suele pasar. Entonces el silencio es una de las primeras herramientas, es decir, y el silencio se refiere no solamente a no hablar, sino a no leer, a no ver la tele, a no escuchar la radio. Yo tengo años de no ver la televisión. Si veo es una película, una serie, muy bien, pero cuando llego a casa todo lo tengo en silencio. Hay momentos en que sí, no digo que yo me voy a meter en un claustro y no tener, escuchar música, no, claro que sí, en ciertos momentos, pero entrenarse en esos momentos de silencio, en empezar con 15 minutos o con 20 minutos, te lleva a la quietud. Y cuando te lleva a la quietud mental, empiezas a ver que no vienen atropelladamente esos pensamientos, sino que tú estás como en momentos de paz y esos momentos van siendo cada vez mayores. Es como un camino de aprendizaje. Y por ejemplo, ahora, en medio de toda esta situación, ¿qué hago yo? Me centro otra vez y vuelvo a buscar ese silencio en medio de todo ese bullicio y lo encuentro para tranquilizarme y encontrar las respuestas. Sí, sí te queda un poco, o sea, sí queda claro esto que te estoy Está explicando. clarísimo. Solo que estaba pensando, Esther, bueno, en tu caso, vives sola, ¿sí? Entonces, Sí, queda vivía muy, solo, bueno, ahora hace bueno, poco tiempo, viví porque hasta hoy. antes, en Ahora vas breve a tengo tener. aquí a mi madre, al niño y ya tengo la tropa aquí. Entonces, me vas a entender. Claro, A sí, sí, quienes sí, vivimos con la tropa sí, todos los sí, días. sí, sí. En mi caso, he tenido que buscar esos espacios, ¿no? Y sobre Sí. todo niños pequeños, por ejemplo, decías tarareando la canción, yo dije, ay, sí, con la que me quedé hoy es El tren se va, el tren se va, y la tengo aquí en mi cabeza, que fue la ronda que cantamos bañando a Ricardo. Sí, Entonces, ¿qué me ha tocado a mí hacer? Madrugar ujú, más. eso ¿Sí? es. O sea, si yo quiero encontrar esos momentos de silencio, no voy a poner de excusa entonces que tengo hijos, que tengo Claro. trabajo, sino que busco mis propios Ujú, espacios de encontrar ese silencio. Entonces, madrugo media hora más de lo que ujú, se tiene que madrugar, porque aquí en Colombia se madruga muchísimo. El otro día le claro. escuché a alguien decir, no, aquí en Colombia el que más madruga es el conductor de la ruta de los colegios del niño. Y otro le dijo, no, 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 no. ¿Sabe quién es la que madruga más? La esposa del Claro, conductor de la eso ruta que es. tiene que levantarse a hacerle el Claro. desayuno. Sí, sí. Bueno, el caso es que decidí madrugar un tiempo más para poder tener ese espacio de silencio Ujú, que, que no es fácil para quienes no estamos acostumbrados a meditar, ¿sí? Yo, por claro. ejemplo, he sido una persona muy mental y el tema de la meditación a mí no se me daba fácil. Entonces yo empecé Ujú, a tomar ese espacio de lectura, ¿sí? Entonces hago mi lectura diaria, que es una lectura reflexiva, y ahí encuentro esos momentos de silencio. Entonces, por si a alguien de los que nos está viendo tiene ese problemita de tener una tropa en claro. casa y no tener esos momentos Sí. de silencio, pues un tip es o madrugas más o te acuestas un poquitico más tarde, que el Antes, tema sí. de hacerlo ya en la noche, pues también es bueno, ¿sí? Porque igual aquietas la mente y no te duermes con toda esa cantidad de información que de pronto pues necesita procesarse de una mejor manera. Pero bueno, ya Yo, no te quito más tiempo, Esther. no, no, no. Yo me cerraba en el baño. O sea, si no Ah, encuentro esa ningún también, momento, el baño también es mi espacio en muchas y ya es un ocasiones. espacio que yo tengo decorado bonito y todo. Y bueno, pues ahí me pongo a respirar, que sean 5 o 10 minutos, y ya salgo renovada, ¿no? Cuando uno está con otras personas y estás, realmente cuando buscas el silencio te estás buscando a ti. Así es. O sea, Respirar, qué buscando importante eso. y Solo respirar respirar también. ya te Solo, genera quietud. sí. Por ejemplo, hay una respiración que les voy a enseñar que se llama Anuloma Biloba, que suelo hacerla yo para quietar la mente, y es presionar esta fosa, Ujú. A ver. inhalar,
La tapas, cuentas hasta 4, exhalas en 4, vuelves a inhalar en 4, Pero ¿se exhala por la apnea nariz o por la boca? Porque ahí ya me perdiste. por la nariz. Por la Todo el nariz. tiempo es por la Todo por la nariz. nariz. Sí, Ok, inhalo, vuelvo. cuento hasta 4, exhalo, inhalo, apnea hasta 4, exhalo. Y ese es un ciclo. Puedes hacerlo, yo lo hago generalmente con los ojos cerrados, o bien por la mañana o lo hago por la noche, con la intención de aquietar la mente y se va aquietando, se va aquietando, se va aquietando. Entonces, son Ujú. dos formas, ¿no? Y la primera parte, a ti que por ejemplo te cuesta, o hay personas muy mentales, a mí me pasaba lo mismo, porque era muy analítica, de hecho hice psicoanálisis. Entonces, la mente todo el tiempo está activa. Ujú. Es ese momento de silencio y cuando adquieres ese momento de silencio y ya lo tienes inherente a ti como introyectado, y encuentras esos momentos, ese proceso de aprendizaje te va a llevar que en cualquier momento vas a poder tenerlo. Y luego vas a poder meditar, porque la meditación es la escucha. Primero el silencio y luego la meditación es para que tú escuches, porque la oración es hablar, hablar con Dios o procurar unas palabras para las personas que quieres o hacer una oración para la humanidad, para el beneficio, para cierta intención que tengas. Pero la meditación es escuchar, escuchar tu voz, incluso la propia voz del cuerpo, porque quienes no entienden ni escuchan la voz del cuerpo. Y siempre les digo, esa es una herramienta. El silencio, luego la meditación, pero escuchar también la voz del cuerpo. Vamos con la segunda ley. La segunda ley habla de la ley del dar y el recibir. Y la dinámica del Ujú. universo está en eso, dar y recibir, ¿no? Ujú. Eh, es decir, dando es como recibimos, porque hay muchas personas que dan pero no saben recibir. Y ese Sí. es o sea, como que sienten que o no son merecedores, eso está ligado al merecimiento también, pero el hecho de dar mantiene en circulación esa energía, porque el dar y el recibir también es energía, como por ejemplo el dinero, que hemos hablado tanto, ¿no? Ujú. En algunos otros momentos, la dinámica de lo que es el dinero. El dinero también es energía y por eso la moneda se pone en circulación. Si tú quieres tener todo el tiempo el dinero metido en una cuenta y no moviéndolo, está estancado. Ujú. Entonces lo mueves, lo pones a circular, inviertes, yo no digo gasto, yo invierto y pongo a circular a mi amigo el dinero, porque es mi amigo. Ya la relación que yo tengo con él es mi amigo, ¿no? Tu Em, compadre. Sí, él está ahí, es mi mejor amigo. Y poner ese proceso en circulación da lugar a la dinámica. ¿Y cómo aplicar la ley del dar y el recibir? A veces se piensa que es material y no necesariamente tiene que ser material. Recordemos que todo es energía, ¿no? Y puede ser inmanifiesta y luego hacerse concreto en lo material. Entonces, hacemos un compromiso y, por ejemplo, Deepak propone, a donde quiera que vaya y con quien quiera que yo me encuentre, le daré algo, una sonrisa, le puedo dar un cumplido. Por ejemplo, yo en la mañana voy y saludo a mis compañeras. Feliz tarde veraniega, les digo yo, mucho ánimo antes de empezar la jornada. O a otra le digo, ay, qué bonito labial tienes. O le sonrío. O cuando entra un paciente, buenos días, ¿qué tal está usted? A ver, pequeño, ¿y qué te pasa? Y le toco el brazo, o le agarro sus manitos, o le agarro el cachete. O mi cuidado, soy más afectuosa con un niño que con otro, en función de cómo yo me vaya sintiendo. Y Y ellos lo eso, perciben, ¿no? El otro día claro, sí, llevamos sí, a Ricardo a su cita, a la cita con una médica con que no lo habíamos llevado antes, ¿sí? sí. Y esta médica súper amorosa, ven, Mm. mira, Ricardo, mira aquí estos juguetes, escoge uno, no sé qué. Bueno, salimos del consultorio, dijo, ay, la doctora Gladys es tan linda, es tan tierna, dijo. Sí. Y hay muchos chiquitines que están y están tocando la puerta porque quieren entrar y los papás les dicen, cálmate. O uno entra con su triciclo, entró y me abrazó así, ¿no? Se llama Will.
Walid se llama el niño. Y me pareció precioso, o sea, ese es un regalo que él me da. Un O sea, él regalo. está dando. Ujú, ¿Y yo qué hago? Recibir ese abrazo y darle otro también. Ahí está esa energía en circulación. Y, lo, este dar y recibir, por ejemplo, también puede estar vinculado a la primera, cuando hablamos del silencio, porque bueno, a lo mejor no le das un cumplido o te sientes al primero y dices, bueno, no eres muy de palabras o son personas que no son muy expresivas, por ejemplo, pero ujú, silenciosamente sí puedes proferir una eh, o bendición o desearle desde tu corazón lo mejor a esa persona. Yo voy, por ejemplo, en el ujú. coche conduciendo y veo a alguien que está con los triángulos parados con un intermitentes, por ejemplo, y digo, ojalá que todo le vaya bien, que llegue la grúa y que todo salga bien. Y sigo mi camino. Él no me conoce, no sabe quién Ujú. soy, ¿no? Qué Pero ahí estoy bonito. poniendo en circulación eso. O veo a un señor que está atravesando y lo veo así sentado, cansado, y digo, bueno, que el calor le agobie lo menos posible porque lo veo acalorado y que sea muy feliz. Y sigo. Ah, qué bonito, Entonces, Esther, porque fíjate que son cosas que no te cuestan nada. Siempre no, estamos relacionando todo con el sí, dinero, con el tiempo, pero yo eso creo es. que mandarle un buen deseo a una persona, y creo que Ronda lo sugiere en el libro La magia, ¿no? De Sí, empezar a mandarle, si no tienes palabras para expresar, porque a veces no nos salen las palabras, imagina que le estás echando polvitos mágicos a esa eso es. persona para que todo le salga bien en su día, incluso aquí en Colombia, por ejemplo, que en los semáforos encontramos tanta Sí, gente en temas vulnerables, a veces uno claro, pasa en el carro, echarle de pronto unos polvitos mágicos de prosperidad o de salud, claro. bueno, lo que sea, con eso ya estamos entrando en ese equilibrio del dar y el recibir. Sí, es que fíjate, esos polvitos, textualmente, aunque no los veamos, son los quartz, que es la mínima expresión de la energía. Digamos, no es tan visible, pero cuando uno, por ejemplo, está en meditación, a veces puedo percibirlos, las personas que son muy sensibles, pero cuando tú, por ejemplo, estás en esa sintonía y le mandas eh, desde tu corazón y con esa intención tu deseo, sientes como si fueran esas chispitas que envuelven y se llegan a la otra persona. Esa es la energía que está en circulación y está en movimiento, como tú lo has dicho, ¿no? Y llega a la otra persona, le envuelve y se va expandiendo tu campo también, porque tú tienes un campo energético, un campo, un quantum, o sea, nosotros somos un quantum y Ujú. estamos en proyección y en conexión con todo el universo. Es que mucha gente dice, no, es que eso es esotérico, no es científico. Cuando yo les digo que nosotros somos energía o cuando hablamos de calorías, son los alimentos los que nos aportan energía. Si nosotros no tenemos ese combustible, no producimos ese ATP y esa energía para que nuestras células estén trabajando. Necesitamos energía. El Mira, qué electrocardiograma. pena, Esther, por aquí nos está Sí. saludando nuestra querida amiga Maite. Dice, ponerle amor a ¡Ah! todo. Qué buena idea, doctora Esther. Y qué bien te sientan los años, Joana Linda. Nos manda polvitos mágicos y dorados para las dos. A ver, recibamos, ¡Ay, recibamos. recibámoslas! Claro, sí, sí, un besito. Gracias, un besito, mi querida Maite. Sí, es Sí. que estuve de cumpleaños hace 2 días. ¡Ah, claro! Por eso es el comentario de Maite. Muchas gracias. Bueno, Bueno, mi querida Esther, yo no sé si avanzamos con la sí, tercera o falta algo de sí, ahí. si quieres, Listo. Entonces entonces voy a, ya para quienes se van uniendo, entonces ya vamos con la ley de la potencialidad pura, la sí, ley del dar y recibir, y vamos con la la ley de causa y efecto. ley de causa y efecto. Yo estoy tomando mis Entonces, notas juiciosa. claro. Y yo, pues yo volví a tomar apuntes, aunque ya el libro lo he leído varias veces, pero cada vez que uno lee el texto o cada vez que uno ahonda en las leyes universales, estas son las del éxito, porque hay muchas más leyes, Ujú, eh, vas asentando más cosas, o sea, vas comprendiendo, reconociendo, introyectando otras. Entonces, la ley del karma, o sea, que yo, a mí me gusta más llamarla como causa y efecto, porque muchas veces está ligado el karma y piensan que es castigo. Y no, realmente no es un castigo, ¿no? Es, cada acción genera una fuerza de energía que regresa a ujú. nosotros. O sea, como el boomerang, ¿no? Va y vuelve.
Y cuando optamos por acciones que producen alegría a otros, beneficio a otros, y yo estoy en esa, porque yo no puedo estar enfadada y estar deseándole alegría a otro, ¿no? Jamás. No, pero si yo estoy alegre, si yo estoy contenta y esa acción mía y motiva para que otra persona esté contenta, para que otra persona estoy poniendo, o sea, eso mismo regresará redundando en energía positiva para mí. Eh, y que cuando hagamos, por ejemplo, ¿cómo podré poner o aplicar la ley de causa y efecto en mi cotidianidad? Bueno, primero, comprometiéndome a, por ejemplo, hoy observaré, por ejemplo, las decisiones que yo tome en cada momento, o sea, ser más consciente, porque muchas veces no somos conscientes de nuestro estado de ánimo, a veces como nos dejamos arrollar por la vorágine de lo cotidiano y no estamos conscientes de cómo nos estamos sintiendo. Y siempre que haga una elección, porque toda elección que yo haga tiene una repercusión, ¿no? Me formularé dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las consecuencias de este camino que voy a elegir o esta decisión que yo voy a tomar? Eso es lo primero. Si ya yo me he entrenado en el silencio, me he entrenado en escuchar la voz del cuerpo y mi voz interior, me va a dar la respuesta. Y el cuerpo nos manda señales, o sea, y el órgano, porque yo siempre he hablado, por ejemplo, de los distintos órganos. El órgano del corazón es especial. Él es holístico, él es intuitivo, él está conectado con la mente y también, más que pensar, la mente piensa y el corazón sabe las respuestas. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión y la has pensado, la has meditado, la has cavilado y dices, bueno, la segunda parte es preguntarle a quien sabe y en silencio decir, bueno, ¿cómo esta decisión que yo voy a tomar va a afectar? Como cuando yo ahora tomo una decisión antes que tomaba, no, a la primera, a este curso, y voy a tomar esta maestría, y ahora este otro, y ahora digo, esta decisión que yo voy a tomar, ¿en qué me va a redundar? ¿En energía, en tiempo, en dinero? Entonces es una forma, que eso también lo hemos visto en los arquetipos sagrados del dinero, ¿no? Que lo Ujú. hemos ido nosotras repasando y todo con este proyecto tan bonito que nos regaló Fabiana. Y el corazón, al ser intuitivo, te va a dar la respuesta. Y en segundo lugar, ¿cómo se traducirá o esta decisión que yo voy a tomar para mí y para quienes me rodean? Porque no solamente me va a afectar a mí. Si yo, por ejemplo, me meto ahora en una maestría de un año, eso va a traducirse en dinero, en energía, en tiempo para mí. Y a los seres que me rodean, a verlos menos tiempo. Digo, esa maestría no la voy a hacer. Porque mi prioridad ahora es estar con mi familia, compartir con mi pareja o con mis amigos o con mis amigas, tener un espacio y un estilo de vida saludable. Fíjate cómo todo eso repercute en la salud. Sí, Y estamos fíjate hablando que también de nosotros. esa decisión se habló aquí en el hogar hace unos meses en que a mi esposo se le presentó esa oportunidad de hacer una maestría, creo, algo así. Y empezamos a sopesar eso. El, bueno, el niño está pequeño, yo quiero disfrutar primero de mi hijo, puedo estudiar más adelante. Y yo creo que esa es la mejor o la manera más sana de tomar decisiones para la dinámica de Claro. todo el hogar. Y fíjate que eso no es un castigo. Cuando uno dice el karma, y entonces no es que karmáticamente, no, es que lo que yo decido y las Ujú. acciones, o sea, toda elección que yo haga va a tener una repercusión. Esa es la causa y el efecto. Es decir, causa y Así es. efecto. Hago algo y entonces el efecto es esto, esto, esto. Entonces, si nos detenemos más y eso nos va dando más conciencia, nos aterriza más y nos permite tomar decisiones ya no desde el impulso o ya no desde esa máscara social, no desde la aprobación, sino más bien desde ese proceso de bienestancia que quiero para mí, considerándome primero y considerando a los demás. Entonces, bueno, yo no Y sé. sin culpa, ¿no, Esther? O Ah, sea, porque es que claro, sí, muchas sí, veces sí, no, entonces no. cuando no se hace así a conciencia, luego llega la Sí, culpa. Ay, pero ¿por qué no lo hice? Pero y empieza con ese juicio cuando
En cambio, claro. haces esa toma de conciencia y pones sobre la mesa Mm, la decisión y todas los posibles efectos, hablando de ley de causa y claro, efecto, sí, pues sí, después tú asumes la responsabilidad de esa decisión que eso es. tomaste. Que eso va ligado a otra ley, fíjate, o sea, a la que vamos a seguir hablando. Ah, ya vamos Hablaste de para la la cuarta. responsabilidad, eso es, o sea, ya vimos la ley de causa y efecto. Ahora viene la ley del menor esfuerzo, Ley del menor esfuerzo. la Listo, ya ley del estoy menor tomando mis esfuerzo. notas. Entonces, la ley del menor esfuerzo, fíjate que una de las definiciones de éxito con las que yo resueno más es que concretemos o materialicemos nuestros sueños o concretemos nuestros logros fácilmente y sin esfuerzo. Recuerdo que en alguna ocasión compartíamos nosotras algunas, digamos, afirmaciones y tú me decías, Ah, tú sí. repite, todo es fácil, todo es fácil, todo es fácil, Yo te todo es dije, fácil. canta, Yo, canta en el baño, Esther. Todo es fácil, todo claro, es todo es fácil, todo es fácil. fácil. Yo decía, bueno, Johanna, ya vamos a cantar, todo es fácil, cuando teníamos situaciones tan, a veces, complejas. Yo Sí, trato de erradicar, eso desde la neurolingüística, en la que tú también eres experta, o eres experta, lo que nosotros proferimos desde la palabra también se da y se materializa. Es la forma en cómo nos relacionamos. Si hablamos de problemas, si hablamos de dificultad, si hablamos, o bueno, es que esto es una mierda. Digo, a ver, pero esto no es una mierda. ¿Esto qué es? Que bueno, hay formas, ¿no? Realmente se dice muy fácilmente, pero digo, no, es que no es eso. O sea, fíjese lo que he hablado. O cuando llega una mamá y dice, es que estás tonto. Digo, señora, el niño no está tonto. El niño tiene fiebre, pero yo se lo digo con amor porque el niño, ¿cómo lo va a vivir? Es así. Y parece tan sencillo en lo cotidiano, pero la palabra puede atar o la palabra puede, ¿cómo está nombrándome mi mamá? O es que, ay, es que el pobre, digo, pero ¿por qué el niño es pobre? ¿El niño es pobre? No, si tiene una madre aquí, está en la consulta, este niño tiene, pero les digo en son de chiste y al mismo tiempo caen en cuenta caen en de cómo cuenta, están claro. expresándose, ¿no? Entonces, la ley del menor esfuerzo es el principio de la menor acción y la no resistencia. Yo en alguna ocasión hice una campaña, se la mandé a mi comunidad cuando les decía, haz lo mínimo para lograr lo máximo. Es decir, parece, y es una ley, ¿no? O sea, de hecho, lo mínimo para lograr lo máximo. Y lo mínimo es que no resistirme y fluir con las circunstancias como vayan surgiendo. La no resistencia es no luchar contra las situaciones que se nos presentan, porque en ocasiones, por ejemplo, ahora, sin más, si yo dijera no voy a cancelar, me hubiera sido mucho más complejo, fíjate cancelar, llamarte, decir, no, esto se acaba, vamos a planificar, entonces ahora hablemos a la comunidad, entonces ahora voy a hacer una campaña. Eso es más trabajo. A decir, Claro. fluyo, porque este live ya está programado, ya yo mandé las campañas, ya le avisé a mi comunidad, ya publicamos en las redes, ya invitamos a las personas que comparten con nosotras, que nos escuchan. Entonces dije, no, pues para adelante, como decías tú, y tan fácilmente, o sea, como sin agobios, y bueno, cuando termine el live, pues bueno, me centraré en otra cosa. Ahora Yo te estoy invité a aquí. relajarte en este live. Y Espero a haber disfrutar, conseguido mi entonces, propuesta. y creo, espero que me vean relajada y tranquila, o sea, no agobiada, porque no me siento así. ¿M? Entonces es el no resistirnos. Y ahí es cuando, ¿cómo puedo aplicar la ley del menor esfuerzo? La aceptación. Aceptar a la gente como es, a las situaciones como son, a las circunstancias y eventos como ocurran. Por eso acepté y digo, lo que es ahora es. Y entonces, pues es así, ya voy a ir al live, ahora voy a hacer esto, lo otro, y ya las cosas van fluyendo. Porque no me resisto, porque cuanto más me resisto, más energía tengo yo que emplear. Más me desgasto, más me estreso, el sistema inmune baja y me enfermo. ¿Ves cómo sí se repercute en la salud? Entonces acepto las cosas tal y como son y no como quisiera que fueran. En este momento yo quisiera que mi hermano no estuviera enferma, que todo Ujú. estuviera perfecto, pero es que la vida tiene esa dinámica y es un proceso, o sea, a veces la salud es un equilibrio inestable y hoy estamos sanos
y mañana tenemos un pequeño desequilibrio o un gran desequilibrio y bueno, tenemos que buscar cómo volver a ese equilibrio, ¿no? Y hay una parte muy bonita, como que lo comúnmente se conoce como milagro, es la ley del menor esfuerzo. Es decir, cómo surgen las cosas. Si tú ves, mi corazón está latiendo ahora y yo no le estoy diciendo que lata. Ujú. Nosotras dos estamos aquí hablando al mismo tiempo y nuestras células están haciendo toda una serie de trabajos. Es decir, todo fluye, ¿no? Y lo que comúnmente se conoce como milagro es eso, o sea, la ley del menor esfuerzo. Simplemente se da que mi corazón lata todos los días y no se pare, es un milagro. Pero es Ujú, la ley genial. del menor esfuerzo. Entonces, eh, Pero ahí quería hacerte una, o sea, me llega sí, como la dudita, ¿no? La dudita siempre y yo, claro, claro, pero ¿cómo no caer en sí. la trampa de decir, pues no hago nada? Entonces me quedo cruzada de brazos y no hago lo que tengo que hacer, porque, por ejemplo, bueno, hablando de... Pero esa es la no acción. Yo digo la no resistencia. Exacto, para que encontremos la diferencia en eso, porque si, por ejemplo, tengo un proyecto, Sí. ¿sí? Y solo pienso en el Ah, proyecto no. y no hago lo que tengo que hacer para lograr mi meta, pues tampoco. Pero es que fíjate cómo había hablado en un inicio, primero, de la primera parte, cómo es nuestro pensamiento. O sea, yo quiero tener un proyecto, ya lo pensé, pero Ujú. yo no me siento aquí a que el proyecto se haga solo. Ahí está mi voluntad. Por eso te dije, la voluntad es Voluntad. la hacedora, ¿no? Ujú. Porque la congruencia, cuando estamos en coherencia y en una congruencia sincrónica entre lo que yo pienso, entre lo que yo hago y lo que siento, las cosas van en una directriz armónica. Yo no puedo pensar una cosa y no hacerla. Puedo pensar, quedarme solo en pensamiento, entonces se quedó en la parte inmaterial, en la parte abstracta, en el pensamiento, pero no llegó al acto. Así es. Y si, por ejemplo, pienso una cosa y hago otra, estoy en contradicción, aunque he hecho las cosas. Entonces, la ley del menor esfuerzo va más ligada es a la no resistencia. No Por ahí nos dice resistencia. mi querida Maite que sueno estupendamente. Ah, Muchas sí, porque gracias, mi querida Maite. dijiste que esperabas sonar relajada. Maite ya te reafirmó que suenas Muchas estupendamente. gracias, querida Maite, porque bueno, tú lo estás percibiendo y si se escucha así, pues qué bueno, porque me siento relajada, me siento tranquila y contenta de estar compartiendo esto con ustedes. Entonces, ¿sí te quedó esa parte clara? Sí, perfectamente. Y para que tomen nota quien nos está viendo, la voluntad es la hacedora, ¿sí? O sea, Sí. está bien el pensamiento, la Ujú. estructura, pero la voluntad, la acción Sí, es lo que hace que se materialice lo que quieres. claro. Y Perfecto. bueno, entonces vamos con la ley de intención y el deseo, que es la quinta, ¿no? Ley de intención y Y deseo. deseo. Entonces, aquí a nivel cuántico, o sea, digamos, la energía, todo es energía e información, ¿no? Ujú, así es. Influido por la intención y el deseo. Todo es información. Ahora, si yo, por ejemplo, cuando veo una flor, cuando veo una hoja de hierba, cuando veo el cuerpo humano, cuando veo... Todos tienen una información y una energía determinada, pero todos somos energía e información. Ujú, La flor, pues está estática, a veces hay unas flores que se pueden mover, los animales sí tienen más la facultad de trasladarse y nosotros de pensar, de expresar nuestro lenguaje en esa dinámica del alma mineral, del alma vegetal, del alma animal, pero todos tenemos energía y una distribución determinada, pero todo es energía e información. Aquí la intención es la que acciona la transformación. Me explico. Yo, por ejemplo, ahora, mi intención era estar con ustedes y poder transmitir las leyes del éxito de la mejor manera posible, y eso mueve y permite que esa energía que estamos nosotros ahora o la dinámica que se esté dando ahora para que fluya. O sea, la intención es una. Yo puedo tener, como a veces uno tiene, bueno, ojalá que esta persona se muera, por ejemplo, ¿no? Que a veces hay personas así, desde el resentimiento, desde el sí, rencor.
¿no? Bueno, yo no he tenido esos pensamientos hace Yo mucho. tampoco, pero hay personas que desde el rencor y desde el resentimiento, que es algo negativo, porque yo lo escucho a veces, no es una infidelidad, etcétera. Ah, Su sí. intención es esa, Ujú, pero estamos hablando de la directriz hacia el éxito. Entonces, en la ley de intención, primero la intención, ¿no? Y luego el deseo. Es decir, ¿yo qué deseo? ¿Cómo puedo poner a funcionar en el día a día la ley de intención y deseo en mi cotidianidad? Hacer una lista de mis deseos, ¿no? De todo ujú, lo que yo deseo, de todo lo que quiero. Acordémonos que primero se formula un pensamiento. El deseo está más ligado ya a una energía que va más con una emoción fuerte. Me explico, el pensamiento está, no quiero una casa, pero si yo quiero una casa, digo, ¿para qué quiero mi casa? Pues para invitar a mis amigos, para que venga mi ujú. madre, para poner unas plantas bien bonitas, para hacer cenas con mis amigos, para hacer coloquios o para reunirnos Para a hacer leer un un buen asado libro, con un toda la asado. familia. Ya hay una intención, ¿ves? Está el Ujú, pensamiento, está el deseo formulado ya y con esa intención para con otros, ¿no? Entonces, se puede hacer una lista. Yo tenía las listas todo el tiempo y tenía una lista en un libro, me la leía por la mañana, la leía por la noche, porque eso va alimentando mm, esa, haz de cuenta que yo lo hago como, o considero que son como semillitas que se están ujú. sembrando en el campo cuántico de la posibilidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy en meditación, simplemente formulo ese deseo y visualizo como si fuera una semillita que está palpitando en un color verde que late y la siembro en ese campo cuántico, que para mí es un espacio, y se lo suelto al universo para que él encuentre el momento, la situación o la circunstancia para que se materialice. Entonces, una forma de aplicar en lo cotidiano es, bueno, llevar esa lista de una vez que lo haya escrito y estar siempre como en la tónica de esa intención y ese deseo. Y claro, es importante que aquello que yo desee y aquella intención que tenga, que a eso iba, bueno, yo quiero que se muera, no es que vaya a pasar eso. No vaya, o sea, porque la ley siempre opera en función del beneficio de las personas. Ahí no iría y Mm, por mucho que yo le desee a este que se muera, pues no se va a morir, se morirá cuando le toque morirse. Y quien ujú. está percibiendo desde esa intención que soy yo o esa persona que lo está viviendo, está vibrando o está sintiendo un enfado, una rabia, un resentimiento, que son emociones muy densas y muy dañinas para el cuerpo, porque Ujú. descolocan al sistema inmune, lo deprimen. Por eso la armonía y el bienestar o la fisiología que llamo yo del corazón es estar relajados, estar tranquilos, estar contentos, ¿no? Para que nuestras células estén trabajando en una atmósfera adecuada, en una atmósfera armónica y bonita. ¿No? Siempre pongo el ejemplo de una célula, si está en medio de un charco lleno de caca o de un charco de petróleo o está sucio el medio en el que están las células, no van a trabajar bien. Y hablo del medio, aquello que le echamos basura, que es basura, malos pensamientos, malos deseos, enfado, estrés, rabia. Entonces, tratamos de limpiar ese campo para que no esté ácido, que nuestro sistema inmune esté potente y todo esto se traduce en salud. Mm, qué maravilla. Estaba pensando, Esther, en una frase que alguien me sugirió, que cada vez que tengamos esas intenciones y esa lista de deseos, como Ujú. siempre decir o escribir, pido que se realice esto que quiero o lo que sea para mi mayor bien. Eso es, sí, porque ¿Sí? está soltando, ¿no? Ujú. Que es la siguiente ley, que es el desapego. Ah, ya vamos entonces, Tú ley estás del desapego. soltando la ley del desapego, tú estás soltando el resultado, o sea, tú dejas y dices, eso que estás haciendo tú, que sea para mi mayor y más alto bien, para quienes me Ujú. rodean, y que se lleve a cabo de la mejor y más elevada y amorosa manera, en el momento adecuado para mí y para quienes me rodean. Tú ahí estás dejando que sea lo mejor, pero no estás diciendo que se haga de esta manera, que llegue mañana, que llegue pasado, que llegue así, no. Es como cuando se tiene un niño, o sea, no dice, yo deseo tener un hijo, pero no dice, quiero que sea mañana, no, tiene que pasar sus 9 meses o sus 7 meses en lo que sus Sí. cerebritas se van organizando, aunque tú hayas formulado el decir, quieras ver a tu bebé mañana, pero no es así.
Todo tiene su proceso. Entonces, la ley del desapego habla de cómo se basa en la sabiduría de la incertidumbre. Es decir, que tú sueltas, pero no vas a saber ni cómo ni cuándo. Y si ejercitas también la incertidumbre, pues yo no sabía cómo iba a resultar el live. Dije, es el primer live en Instagram que hago, porque es así. No No, se mentira. nota, Esther. Y digo Pero me yo, a parece ver, tan maravilloso cómo estamos sincronizadas porque te hago el comentario y tú, sí, esa es la ley que sigue y aquí nadie sí, practicó nada. Entonces, nada, ¿no? fíjense Eso lo es que es así, lo estamos soltar. haciendo, claro. Entonces dices tú, bueno, es dejarlo y soltar. Digo, bueno, a ver qué pasa. Pues algo se hará, pero ya no con ese estrés, ¿no? Y si esto, no, es como si algo, como si esa serenidad y esa quietud te ayudara en medio del movimiento. Y ahí yo siempre les sugiero ser como el colibrí. ¿Y por qué creen que les sugiero, o por qué crees que sugiero que sean como el colibrí? ¿Qué hace el colibrí? El colibrí Sí. vuela mucho, tiene muchas, O sea, sus alitas todo el tiempo están en o sea, movimiento, nunca paran. El no, colibrí, esas alitas nunca paran, exactamente. pero está quieto. Es decir, él está suspendido, sus Ujú. alas se están moviendo para probar el néctar de la flor, pero él no está así revoloteando. O sea, es el símbolo de la quietud en movimiento, Wow, sí. ¿no? Entonces, esa es una premisa Quietud de en medio, movimiento. eso Wow. es. Esa es la parte que vamos adquiriendo, la quietud. Ujú. Aletea muchas veces, decía, aletea muchas veces, dice Maite, muy aceleradamente, pero está quietecito, o sea, él está batiendo sus alas, pero está suspendido para poder probar el néctar de la flor. Traduciendo esa metáfora a nuestra vida, es el que nos enseña a probar el néctar de la vida, ¿no? La quietud en movimiento. Nosotros vamos a adquirir la quietud en movimiento. Por ejemplo, si yo voy conduciendo en el coche, eh, voy conduciendo en el coche, pero al mismo tiempo puedo estar en quietud. Quietud me refiero a una quietud interna, en ese silencio que he logrado. Y fíjense cómo van concatenándose una con otra. Cuando les decía al principio, encontrar momentos de silencio, encontrar Ujú. momentos de quietud, escuchar nuestra voz interior. Y eso todo se puede hacer en medio del movimiento, cuando vayas al supermercado, incluso si estás hablando con una persona. Nosotras ahora, si quisiéramos, podríamos encontrar un momento de quietud. Y es la conexión inmediata que tenemos con nuestro ser interior, con nuestro ser interno, pero eso es un proceso que va dándose poco a poco. Entonces, en la medida en que yo suelto o adquiero esa sabiduría de la incertidumbre y dejo que las cosas se vayan dando tal y como son, sin pensar en un resultado determinado, las cosas fluyen mejor. Y hay que practicar la incertidumbre. Incluso hay una ley, la ley de la incertidumbre, pero se deja abierta. Porque si no estoy controlando, estoy resistiendo o estoy queriendo que las cosas se den de una y otra manera. Y eso es más energía, más gasto para mí. No es lo mismo resistir que fluir. Fluir es como la causa de un río, pero Ujú. resistir es ir en contra de esa corriente. Entonces, ¿qué gastaré más energía? Y esa también es una ley de la dinámica. Cuanto más me esfuerce en resistir, más gasto energía. O sea, en psicoterapia incluso sabemos, hay que buscar ángulos cuando uno trabaja con un paciente, ángulos y eso es desde el barco, ¿no? Ángulos con el viento para que el barco fluya. Igual uno encuentra un ángulo para trabajar con un paciente y va con él a su propio ritmo y no en contra de él, porque si no se choca uno. Entonces, encontrar un momento, esa ventanita que decimos los terapeutas, cuando el paciente lo dice o cuando el consultante lo habla, y fluir para que todo vaya y uno lo ve. Si no, el paciente se resiste o el propio terapeuta se resiste, porque pues a veces lo tenemos y queremos controlar. No, hay que soltar. Esa es la ley del desapego. Y aceptar, ¿no? O sea, porque La muchas aceptación veces también. cuando queremos ayudar a las personas, cuando Sí, tenemos ese exceso de cuidadoras, como en mi sí. caso, entonces
queremos ayudar a la persona, queremos que logre lo que se proponga. Bueno, yo soy coach, entonces vamos mucho hacia el logro de metas. Mm, Y el último año he aprendido mucho a esa aceptación, o sea, la sí, persona, y es su inconsciente precisamente el que claro. sabe si está lista para avanzar en esto o en aquello y dejar yo de meter de mi cuchara y ser más coach, ¿sí? De dejar que Ujú. sea su sabiduría interna la que le diga realmente lo que tiene que hacer. Y en el momento, eh, Y en el error es momento que tiene que perfecto, hacerlo. porque a mí Ujú. me pasaba al principio y yo quería controlar incluso el proceso de la persona curativo en mi afán de querer que mejorara pronto. Y le daba a veces mucha información o le daba muchas cosas porque yo decía, no, es que a mí me decía mi maestro, cada quien en su medio encuentra su remedio y en su momento. Así que vaya con el paciente cuando yo estaba en prácticas y me decía, no, no quiera darle todo. Yo sé que usted tiene mucho deseo de que se mejore, pero a lo mejor entre menos es más. Por eso te digo, haz menos para lograr más. Entonces, ¿qué hago? Acompañarle y por eso cambié a acompañar. Y realmente a pasar de que es el paciente el que a mí me enseña, porque el experto en su vida es él, yo no, y acompañarle y de acuerdo a su propio proceso y sus circunstancias, darle una orientación, un medicamento y no querer llevarlo hasta el punto B al que yo quiero y proyecto si todavía está aquí en el A. Ujú. Entonces ir pasito a pasito con él, porque si yo me adelanto, pues no estoy yendo al ritmo con él, él se queda aquí y yo voy más adelante, entonces no estamos sincronizados. Ese es otro aspecto, que es la ley de la sincronización, pero eso no lo vamos a mencionar ahora. Entonces, Creo ya que no nos toca hacer otros cuantos lives. otros para hablar de otras leyes, porque a mí las leyes me encantan. Entonces, luego tenemos la ley del Dharma, otra Ley del Dharma, que posibilidad. sería la número 7, ¿no? La número 7, eso es, sí. Eh, entonces, aquí nos hacen creo que una pregunta, que cada paciente en su tiempo encuentra su remedio. No sé si hay una persona que formula una duda o es una aseveración, creo. ¿Cómo es Dice, eso que has dicho? Cada paciente, no, cada paciente en su medio encuentra su remedio. Por ejemplo, si una persona vive en medio de no, la en su naturaleza. tiempo, dice, cada paciente en su tiempo encuentra su remedio, o sea, está No, yo pidiendo, dije no que está cada quien afirmando. en su, o sea, y en sus circunstancias. Por ejemplo, una persona que vive en el Amazonas o una persona que no tiene acceso a un hospital, en su medio encuentra su remedio, es decir, cómo remedia sus males a través de las plantas, ¿no? Ok. Ujú. Otros pueden ser a través un yogi de la meditación y el silencio. Otros que van, por ejemplo, y que encuentran el hospital, pues ellos encontrarán en ese medio el Ujú. remedio que les puede dar lugar a, bueno, entonces un paracetamol, otros la medicina homeopática, otros la medicina integrativa. Es decir, cada quien en el medio encuentra su propio remedio, su propio proceso y en su tiempo también. Porque aun cuando yo dé algo, como decía ahora, para aliviar su sufrimiento, si la persona en ese momento no resuena y no está una circunstancia determinada, prolífica o benéfica para que se dé ese proceso curativo en ese momento, yo me estoy adelantando. Si tiene, por ejemplo, en una ancianita que ha tomado 18 o toma 18 medicamentos, si llega a la consulta y dice que tiene un dolor de la garganta, pero yo veo que tiene en su haber casi 18 medicamentos. Entonces, yo procuro ver cuántos medicamentos le quito en vez de mandarle un corticoide o mandarle otra cosa más porque son 20 y quiero proteger su riñón, su hígado. Entonces, si puedo, le quito medicación. Estoy haciendo más por ella. Menos carga para sus órganos, menos gasta energía, porque eso es un quantum de energía que tiene que procesar cada medicamento que le dé y le mando gargarismos. Un ejemplo. Ujú. Y eso le ayuda a su garganta. Le hablo con amor, la animo para que esté contenta, le doy tips, le digo que vea películas que le hagan reír, libera endorfinas. Y eso no, o sea, estoy acompañándola, dando algo en ese momento y en esa circunstancia determinada.
Y bueno, ya Y no luego, necesariamente la medicación, pues, eh, tradicional. no, y todo es medicamento, o sea, yo pienso que todo tiene el poder de, hasta un alimento puede ser, obrar como medicamento, una palabra puede obrar como medicamento. Y digo yo para estimular al propio médico interior, que es la persona, porque es la persona la que tiene sus recursos para poner en marcha eso, yo solamente la acompaño. Y que la persona esté dispuesta a mejorar y a curarse y hacer un compromiso de disposición, de cambio, como estas leyes. Yo me comprometeré hoy a aceptar las situaciones como vengan, o mi compromiso es eh, fluir más con la incertidumbre, o buscaré, me comprometeré a hacer un momento de silencio, aunque sea 5 minutos o 10 minutos. Tomaré la responsabilidad de no culparme a mí, que por eso retomaba esto de la responsabilidad que tú habías mencionado, Ujú. ni culpar a otro, porque hay una parte muy, muy bonita cuando es o que se resuena con el inocente, ¿no? Porque realmente no vamos a culpar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, porque nuestras circunstancias, nuestra herencia, nuestro inconsciente, pues nos ha dado una serie de información con la que nosotros trabajamos y venimos realmente a esta escuela de la vida a aprender. Entonces yo soy culpable de cometer estos errores, yo soy culpable por ejemplo, tener esa actividad mental todo el tiempo, o sea, ya no me reprocho, ya no, y si lo hago, estoy atenta y digo, a ver, ojo, ¿por qué me estoy reprochando? Entonces aparece más la parte compasiva, la parte más de esa fisiología armoniosa que te digo yo del corazón para conmigo y me trato de una mejor manera, ¿no? Se van alineando como que todas esas leyes. Y esta otra ley, que es la del Dharma o del propósito en la vida, habla de que todos tenemos un propósito en la vida. Todos tenemos un propósito y todos tenemos una razón de ser para estar aquí. Tenemos un don único, tenemos talentos y cómo aplicar la ley del Dharma o propósito en la vida. Primero descubriendo en qué soy buena, en qué soy buena yo, qué se me da fácilmente, cómo fluyo y naturalmente alguien puede decir, a mi papá fluía muy fácilmente con tocar las manos un trozo de madera en el sentido del ritmo y tocar, ¿no? Ese era un don que tenía. O el don digamos, de la comunicación, que sabe comunicar, una persona que es muy elocuente, que sabe decir las cosas, que sabe transmitir, ese es un don. Y la siguiente faceta está ligada a cómo voy a ligar esos dones y talentos al beneficio del otro. Ese es ya mi propósito, ¿no? O como que va ligado al propósito. En ese sentido también eres experta tú cuando Ujú. hablas o de proyecto sentido o del propósito, ¿no? En la vida. Y es De eso voy a estar simplemente, hablando en el miércoles que me invitaron a una ponencia bueno, entonces ya ves, sobre ese estarás tema. hablando de ese tema. Entonces, Ujú. es otra ley, es decir, es una ley el que nosotros decir, como personas que hayamos venido aquí, tenemos un propósito y nuestro propósito finalmente es esplender o que esplenda lo mejor de nosotros mismos, reconocer esa esplendez de mis dones y talentos para ponerlos al servicio del otro. Qué Entonces, bonito. ahí se liga el Dharma, por eso es el Dharma, ¿no? O sea, el don, el talento y el cómo lo pongo en marcha para la humanidad. Y ese es el camino de la vida, para que nosotros procuremos cumplir ese propósito antes de irnos y hacerlo bien, irnos en paz, ¿no? Y morir con un propósito. O sea, haber dejado un legado, como muchas personas dicen, dejé un legado o trascendí, que el concepto de trascendencia va ligado a haber dejado algo para lo que yo vine y dejar esa obra, ¿no? En la vida. Es dejar como una huella en la existencia en beneficio de los otros. Ujú. Ese tema es apasionante y, y yo veo, lo que más veo en las mujeres a las que acompaño es que es fácil así, ¿no? Entenderlo, pero ya adentrarte a ir a Mm, buscar tu propio propósito y decir, pero bueno, sí dicen, pero a mí se me da bien esto, se me da bien lo otro, pero no, nada de esto, no sé cómo aplicarlo. Y fíjate que una alumna que no voy a desaprovechar este momento para preguntártelo a ti, Esther, a ver tú qué opinas,
porque me comentaba la semana pasada, no, Joana, imagínate que me reuní con una maestra con la que había estudiado antes y ella me dice que el Dharma no necesariamente tiene que ser aquello que a ti te gusta, ¿sí? O sea, Mm, no es que yo voy a cumplir mi propósito solamente haciendo lo que te gusta, que de hecho a eso es que nos han acostumbrado últimamente a ujú. un discurso en el que dedícate a lo que te gusta, haz Ajá. lo que te apasiona, ¿sí? Y resulta que esta persona le dijo, ¿en qué eres buena? O sea, si eso en lo que tú eres buena, eres Ujú, muy buena haciéndolo, así no te guste, pues tienes que hacerlo, porque es que ese fue el talento que se te dio y como quien dice, aprende a cogerle amor, ¿sí? Y me ujú. dejó, sabes que he estado muy reflexiva toda esta semana con esa postura que le dieron a ella. Y yo dije, pues no estoy tan en desacuerdo con esa postura porque muchas veces la gente se pasa mucho tiempo, es que lo he visto, no, pero es que a ver cómo saco adelante este proyecto, porque es que esto es lo que me gusta y como la ley que tú me decías, la del desapego. Estoy Sí, revisando mis notas y sí. entonces no te desapegas de eso y se te va pasando el tiempo y de pronto era allí donde en lo que eres buena, así no te guste, pero le coges amor a eso o Ujú. encuentras el propósito a través de la manera adecuada de brindar ese talento, pues capaz que ahí esté el quick del asunto. No sé, ¿tú qué opinas? Te lo suelto aquí en vivo y en directo, Esther. Dice, ahí te mando y tú mira a ver cómo lo Ahí te resuelves. debo el problemita. Bueno, es que ahí cuando tú mencionas, no siempre, claro, no siempre es solo lo que a nosotros nos guste hacer, ¿no? Es decir, habrá cosas en el camino o la propia experiencia que tenga la persona de enfrentarse a algo que no le gusta y sin embargo le toque hacer ese trabajo. Pero como dices tú, em, si lo está haciendo y se encuentra con él, no en esa resistencia, sino dice, bueno, esto no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? ¿Qué no me gusta de esto? ¿Por qué no me gusta? Se hace uno primero la reflexión, ¿qué no me gusta de esta situación? ¿O por qué no me gusta esto? Entonces ya ahí uno empieza a tener como un proceso de más conciencia, porque a veces uno simplemente dice las cosas no me gustan. Cuando, sin embargo, voy haciendo esto en ese trabajo y encuentro en ese trabajo, aunque no me guste en la panorama general, algo de ese trabajo me gustará, algo. Entonces, si algo de ese trabajo me gusta, entonces estoy poniendo ya en marcha eh, otro aspecto que es el trabajo, es amor en acción, ¿no? Amor en acción, Entonces, eso me gusta. si yo eh, te digo, por ejemplo, a mí no me gusta, o sea, me encanta ver pacientes trabajar, pero no bajo estrés y teniendo una gran cantidad de pacientes por ver, que me estén tocando en la puerta, digo, en la seguridad social, ¿no? Me Ujú. acuerdo una tarde que estaba yo reemplazando a una compañera que tenía un cupo bastante importante de pacientes y ella solía salir siempre a la hora, una hora después de lo que era la dinámica normal. A las 9 de la noche, no, a veces podía salir a las 10 y yo estaba cubriéndola en una baja porque estaba enferma. Estaba yo agotada, y cerré la puerta para respirar y encontrar esa quietud en un segundo porque todavía tenía pacientes que venían, ya faltaba cuarto para las 9. Yo lo único que dije es, respiré y dije, Dios mío, dame fuerzas, o otras personas, universo, otras personas respirarán, eh, para terminar bien, centrarme. Me encanta mi trabajo, te lo dejo, o sea, lo suelto, lo voy a hacer de la mejor manera posible, porque estoy cansada, pero no sé por qué, o sea, eso fue lo que dije, ¿no? Sin más, Ujú. seguí, terminé ese trabajo y el lunes, ese era viernes. El lunes, la directora del centro me llama y me dice, doctora, mire, le ofrezco una plaza, es importante, sabemos que usted ha tenido experiencia en pediatría, necesitamos que haya, usted ha visto muchos niños, necesitamos un pediatra urgentemente, usted ya podría tener un horario diferente, ya se reincorpora esta compañera y usted estaría en el turno, pero tiene que responderme. Y yo que dije, bueno, simplemente con haber encontrado algo de eso que no me gustaba,
algo que me diera tranquilidad y poder hacer el trabajo bien, porque a mí me gusta ver los pacientes, pero no en esa circunstancia. Parar, Ujú. terminarlo, hacerlo, o sea, no evadirlo. Yo cumplí con esa, digamos, o prueba, o etapa, o enseñanza que tenía que asumir en mi proceso evolutivo y me pasaron a otra etapa. Mientras yo diga no me gusta, me molesta, esto me fastidia, es que estos pacientes porque son tan mal educados, es que usted porque me habla así, es que y Mm. pelearme todo el tiempo, o sea, que lo Y hiciera todo el renegar. tiempo. Y renegar y renegar y renegar. Pues más estoy ahí. Bueno, mi hijita, a usted le damos otro caldo. Al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. Ujú. Entonces ya yo dije, bueno, me tomo el caldito poco a poco y entonces ya me dieron no un caldo, sino ya me dieron un manjar. Y ahora estoy con los niños, estoy en otro horario, estoy en otra circunstancia. No significa que a veces no haya días complejos o que haya ciertos encontrones con algunos padres con los que resueno de una manera, de otra, pero es un proceso evolutivo. Entonces ahí es saber que yo incluso puedo estar haciendo Dharma aún en aquellas cosas que no me gustan. Y se pone en marcha esa transformación desde mi intención, acuérdate, la intención. Yo pongo el foco en algo y la intención moviliza la transformación de esa circunstancia. Pero cuanto más resista, más se va a poner en marcha eso y me lo van a mostrar de una u otra manera hasta que ya yo lo suelte, hasta que lo aprenda y me haga más resiliente y pase a otra etapa. Espero Genial, mira, haberme y eso explicado. puede pasar en el camino del emprendimiento, ¿no? También, Sí, por sí, ejemplo, sí. y te resistes y te resistes, ¿y qué tal si lo sueltas y empiezas a hacer, así sea, o sea, tal vez necesitas un tiempo más como empleada haciendo algo, pero ya lo haces Sí, de esta manera en que Esther lo hizo, pues después se te va, mejor dicho, te ponen tapete rojo para que saques sí. adelante ese proyecto que quieres. Ay, Maravilloso, Esther, y lo o que sea, más me sí se gusta. te quedó claro, ¿no? O sea, Perfecto, no, no, perfectamente claro. Y lo que más me gusta de este tipo de charlas que estamos haciendo es ver la coherencia, ¿no? O sea, tú no me sí, vienes aquí a hablar de un tema que porque lo leíste en un libro y ya, que igual es válido, por ahí empezamos todos, sino es cómo lo has interiorizado tú y cómo has aplicado cada una de estas leyes y puedes venir y decirnos aquí, mira, funciona, confía, sigue el eso paso a es. paso. Sí. Aquí, No sé si bueno, tienes algún mensaje final, mi querida Esther, bueno, quería pero leer antes, simplemente algo porque, bueno, me emociona al ver que mi hermano está ahí viéndonos. ¿dónde? Bueno, Yo quiero aquí pone, conocerlo por acá al menos. y dice, descubrir lo bueno en algo que no te gusta hace más fácil la transición. Exactamente. Facilita, No, qué eso es, bueno. ¿no? ¿No? Gracias por tu aporte, Sí, Mario. muchas gracias, hermanito Y precioso. yo quería leerte esto antes de que se me pierda por acá, porque te hace un reconocimiento nuestra querida Maite. Dice, qué alegría me da siempre. Estamos en el dar y el recibir, Esther. Entonces tú Ay, ya diste aquí 1 hora, 19 minutos de tu tiempo y vas a recibir ahora esta gratitud. Qué alegría me da siempre saberte ejerciendo como médica dentro del sistema de salud público, Esther, con esta visión tan hermosa e integral que tienes de la salud. Gracias, gracias, ay, gracias. gracias a Qué ti, bonito. preciosa Maite, por esas palabras. Muchas gracias. Así Bueno, que, pues entonces desarrollamos todo el tema, mi querida amiga. Alcanzamos a hablar de las 7 leyes del éxito. Voy a hacer un repaso de las 7 leyes, que son la ley de la potencialidad pura, ley ujú, del dar y recibir, ley de causa y efecto, ley del menor esfuerzo. Aquí me quedé con una notica, un asterisco muy especial y es que la voluntad es la hacedora. ujú, Luego vamos con la ley de intención y deseo, ley del desapego, el otro asterisco súper importante, quietud en movimiento. ujú. Y la séptima ley, que es la ley del Dharma. El trabajo es amor en acción, fue la notica que se me quedó aquí de esta ley. Y bueno, no sé si tienes un mensaje final para nuestra audiencia y ya vamos cerrando. Bueno, yo lo que les puedo decir es que pongan en práctica esto que hemos compartido tú y yo hoy,
cada uno va asumiendo e integrando la ley de acuerdo a su propio proceso evolutivo y pueden ir abonando ese campo que tienen o esa tierra, como yo le llamo, con esas semillitas para concretar esos sueños que tienen, ¿no? Hay otro aspecto y dicen, ah, bueno, me voy a sacrificar, que es algo que también les digo, fíjense, desde la neurolingüística. Sacrificio, yo decía, no, yo no comulgo con la palabra sacrificio. Entonces, dije, ¿cómo es? ¿Qué significa sacrificio, oficio? No, más bien voy a hacer de mi oficio algo sagrado, oficio sacro, ¿no? O sea, mi trabajo sagrado. Entonces, no es que me esté sacrificando. Cuando dice, no, me voy a sacrificar, no, el sacrificio como resuena, ¿no? Como la mayoría de las personas lo viven. Eso como un aspecto. Y por el otro, que se dispongan simplemente cada día a practicar algo con que les haya resonado con una ley. No necesitan tal vez las 7, empiecen con una, con la que más les haya gustado, la que más haya resonado con cada uno, con cada una, y practíquenla. Y luego pasan a otra, a otra y a otra, y así sucesivamente. Empezar una semana con la ley del desapego. Entonces voy a desapegarme, voy a soltar, voy a vibrar con la incertidumbre o con el silencio, empezar con esa conexión, porque en la medida en que encuentre ese silencio y esa quietud, voy escuchando más esa voz interior que me conecta con la sabiduría universal, que es siempre información, y me va a llegar la información, pero se obra en el silencio, por eso hay que escuchar el silencio y escuchar también la voz del cuerpo. Maravilloso. Así que Bueno, yo me quedaría aquí toda la tarde, Esther, pero tienes que ir a resolver tus asuntos, sí, sí, todo va a sí, salir bien. Un saludo para tu hermana y una claro que pronta sí. recuperación y para tu mamita y tu sobrinito. Y tu hermano que está por aquí. Claro, claro que Besitos. sí. Para Un todos, un abracito. abrazo grande. Y me alegra haber podido transmitir todo esto y que hubiésemos hablado de las 7 leyes así, abuelo de pájaro. Claro que sí. Bueno, chao, chao. Gracias a todos por Chao, estar acá. chao.